Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Sesión 8, deshidratación por altas temperaturas, gestión para la salud. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional, magíster en alimentación y nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. ¿No te escuchamos, Doc? Perdón, buenos días, Angélica. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta charla tan interesante en este soleado día que espero no sea muy caluroso porque hoy vamos a hablar un poco sobre el trabajo en las altas temperaturas. Y para dar inicio a este tema, entonces vamos a contarles que ya vamos en nuestra ruta del conocimiento cumpliendo con la sesión 8 y que nos esperan otras sesiones bien interesantes a las cuales espero que todos asistan y que todo este conocimiento que estamos obteniendo en estas charlas sirva para nuestras actividades laborales y para nuestra vida, porque ese es nuestro objetivo. En Positiva nos preocupamos por la salud de todos ustedes y por eso es tan importante que asistamos a estas capacitaciones. Los voy a dejar con Angélica para que hagamos una evaluación muy sencilla. Espero que no se me vayan a rajar en la evaluación y luego continuaremos con nuestro tema. Bienvenidos. Listo, doctora, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. Que el objetivo del sondeo es conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Esta evaluación no depende para la certificación nada, simplemente queremos conocer cómo están antes de y después de. Vamos con la primera pregunta. ¿Crees que los empleados de las cocinas y restaurantes pueden deshidratarse? A, verdadero, B, falso. Por favor, seleccione la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. A, verdadero, 99%, B, falso, 1%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. La composición corporal se distribuye así. A, el cuerpo 60% de agua, B, el cerebro 70% de agua, C, la sangre en un 80%, D, todas las anteriores en ninguna de las anteriores. Vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, el cuerpo 60% de agua 31%, B, el cerebro 70% de agua 6%, C, la sangre en un 80% 6%, y de todas las anteriores 44%, en ninguna de las anteriores 13%. Vamos con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La deshidratación puede ser mortal. A, sí, B, no. Les recordamos que si tienen alguna pregunta durante esta acción educativa que hacerle a la doctora Mireya, lo pueden hacer a través del chat. Bueno, conozcamos los resultados de esta tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, sí, 100%, B, no, 0%. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, doctora Mireya, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la mañana de hoy.
Gracias, Angélica. Bueno, muy bien. Recordemos que hacer que nuestros hoteles y restaurantes sean sanos, agradables y seguros es nuestra responsabilidad. Esto nunca lo perdamos de vista. Porque nuestras cocinas y los restaurantes, nuestros hoteles, todo tiene que funcionar perfectamente. El objetivo general de esta charla es que compartir la información necesaria para la prevención de la deshidratación en el personal que está expuesto a altas temperaturas, describir los síntomas y cómo se debe prevenir. Aquí vamos a hablar muy claramente sobre la importancia de mantener un equilibrio hidroelectrolítico, porque esto es lo que va a proteger nuestra salud. Vamos a tener unos objetivos específicos como definir qué es la deshidratación por altas temperaturas, informar cuáles son los factores de riesgo, identificar los síntomas de la deshidratación e informar sobre las normas y regulaciones. Entonces, empecemos. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación por altas temperaturas en el trabajo es un riesgo laboral que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que consume debido a la exposición prolongada a temperaturas elevadas en el sitio de trabajo. Principalmente se presenta en construcción, manufacturas, agricultura, cocinas industriales, entre otras. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. El sitio de trabajo determina mi estado de salud. ¿Por qué? Porque si hay una alta temperatura, pues puede ser peligroso, pero si hay una baja temperatura, también. Entonces, es bien importante. En esta ocasión, vamos a hablar de las altas temperaturas, porque la alta temperatura nos puede llevar a perder muchísimo líquido y el equilibrio hidroelectrolítico es algo bien importante. ¿Por qué? Porque es una relación adecuada entre los líquidos y los electrolitos. El líquido que tenemos en nuestro organismo se equilibra si hay un muy buen aporte de electrolitos. Cuando hay una sudoración excesiva, cuando hay pérdida de líquido, pues corremos el riesgo de deshidratarnos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Las temperaturas extremas, la alta humedad, la falta de sombra para aquellas personas que trabajan a cielo abierto cuando están todo el tiempo en el campo. Por ejemplo, nuestros agricultores, si no se cuidan, pueden llegar a sufrir una deshidratación. Una vestimenta inadecuada en nuestros sitios de trabajo cuando hay altas temperaturas puede ser un alto riesgo, y la falta de hidratación adecuada. Estos son los factores, los principales factores de riesgo que nos pueden llevar a una deshidratación. Las temperaturas extremas, entonces aquí vamos a ver que se considera una temperatura caliente cuando hay más de 32 a 38 grados centígrados. Muy caliente de 38 a 42 grados centígrados y extremadamente caliente cuando hay más de 42 grados centígrados en nuestros ambientes de trabajo. Por eso es que es tan importante que estemos capacitados, que haya controles permanentes en nuestras entidades de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, que estén midiendo la temperatura y que haya ventilación adecuada, que haya aireación. Si no hay una ventilación adecuada, pues el aire no va a fluir y no vamos a tener una regulación de la temperatura en el medio ambiente. Por eso es que es tan importante que esto esté controlado permanentemente. Una alta humedad también puede llevarnos a una deshidratación y se produce por vapor de agua. Generalmente esto sucede mucho en las industrias, en las grandes empresas donde se producen, donde hay manufactura, donde hay una gran producción, una cadena de producción muy grande de alimentos. Entonces puede haber una producción por vapor, se produce un vapor de agua, muchísimo vapor de agua, entonces se produce un calentamiento. Y las aplicaciones de calentamiento para vapor a presión se pueden encontrar en las plantas procesadoras de alimentos, en las plantas químicas y en las refinerías, solo por nombrar algunas. Y se pueden presentar temperaturas superiores a 100 grados centígrados en los vaporizadores. Entonces, por eso es que es tan importante que todas las medidas de seguridad se tomen, que todas las mediciones de temperatura se tomen, que todo el medio ambiente en el que estamos laborando sea el adecuado, que tengamos la ropa adecuada, que tengamos los implementos adecuados para prevenir
esta deshidratación por las altas temperaturas. Pero lo más importante de todo es que tengamos una muy buena hidratación, y esto no me voy a cansar de decírselo. La falta de sombra también puede ser una de las causas de deshidratación. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al calor permanentemente. Entonces, aquí tenemos que tener algunas recomendaciones específicas para llegar a prevenir una deshidratación. Y la vestimenta inadecuada. La comodidad y la protección son los elementos básicos de todas las prendas de ropa del agricultor. Sabemos que no todos los agricultores hacen caso de esto, no todas las personas hacen caso de esto y están poniendo en riesgo su vida porque pueden deshidratarse, además de toda la afectación que se puede presentar en la piel, porque la piel también se afecta muchísimo con los rayos solares y con las altas temperaturas. Entonces, la hidratación adecuada, esto no lo deben olvidar. Tomar agua. No necesitamos estar tomándonos bebidas hidratantes de las que se venden comercialmente. Simplemente agua. Ahora, ya cuando suceden cosas extraordinariamente peligrosas, pues ya es necesario adicionar los famosos electrolitos que les he contado y que son tan importantes. ¿Por qué? Porque son los que mantienen la relación entre la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, porque como miramos en la pregunta, nosotros somos un 60%, un 60, 65% de agua. Nuestro cuerpo está compuesto por agua. El cerebro tiene un 70% de agua. Todo el organismo tiene agua. Nosotros somos más agua que cualquier otra cosa. No estamos flotando, pero sí nuestro cuerpo tiene un equilibrio hidroelectrolítico y que es muy importante que lo mantengamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque los electrolitos son aquellos minerales que les he comentado a ustedes en muchas oportunidades, que son el sodio, el potasio, el cloro, los fosfatos, el bicarbonato, el magnesio, el manganeso. Todos, absolutamente todos los electrolitos, o sea, los minerales, son indispensables para mantener ese equilibrio entre el volumen de agua que debo tener en mi organismo. ¿Por qué? Porque los electrolitos regulan esos volúmenes de agua del organismo, regulan el volumen de sangre y regulan el pH de la sangre. Intervienen en todos los procesos orgánicos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión, en todos los procesos cardiovasculares, en todos los procesos respiratorios. O sea, si nosotros no tenemos un equilibrio hidroelectrolítico en nuestro cuerpo, vamos a tener una falla en cualquiera de las funciones, la función renal, la función respiratoria, la función cardíaca, la situación sanguínea, todo, absolutamente todo puede alterarse si hay un desequilibrio entre la cantidad de agua que tengo en mi organismo y la cantidad de electrolitos. Por deshidratación se pierde sodio, podemos tener una hiponatremia, podemos tener una hipocalemia. ¿Eso qué quiere decir? Que se baja el sodio, se baja el potasio o se aumenta el potasio. Y entonces ahí vienen los problemas de neurotransmisión, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios. Por eso es que es tan importante los problemas renales. Acuérdense ustedes que los riñones filtran y eliminamos líquido a través de la orina, eliminamos líquido a través de la saliva, eliminamos líquido si lloramos, eliminamos líquido si sudamos. Entonces, todas estas actividades que realiza nuestro organismo tienen que mantenerse equilibradas, porque como también les he dicho en muchísimas oportunidades, nosotros somos una máquina completa y perfecta. Tenemos un engranaje perfecto. Somos un carro donde si no hay agua, pues se recalienta, donde si no hay gasolina, pues no se mueve, donde si no hay aire, pues las llantas están despinchadas. Todo, absolutamente todo, es indispensable para el funcionamiento del organismo. Y por eso es que es tan importante mantener una hidratación adecuada. En caso de deshidratación, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, poner a la persona en un sitio fresco a la sombra. Segundo, desvestir a la persona e intentar disminuir la temperatura corporal colocando telas mojadas, toallas mojadas
o hielo en las axilas o las ingles si lo tenemos disponible. Esto es muy importante para ayudar a controlar la temperatura del cuerpo. Ustedes han visto, por ejemplo, que los jugadores de fútbol que pierden muchísimo líquido durante un partido de fútbol y un jugador, un futbolista, puede perder muchísimos kilos de peso a expensas del líquido que está perdiendo. Entonces les colocan una toalla húmeda en su cuello, les dan agua permanentemente y cada vez que hay una falta aprovechan para tomarse sorbitos de agua. ¿Por qué? Porque están necesitando líquido, porque están sudando a chorro. Y esto también lo puede llegar a sufrir un trabajador cuando está en un ambiente demasiado caliente. Si es posible mover a la persona afectada a zonas con aire acondicionado o ventilador, también debemos hacerlo. Si tenemos aire acondicionado, tiene que estar funcionando permanentemente en un ambiente caliente o ventiladores. Eso es muy importante que lo tengamos siempre muy presente. Y todos los trabajadores de un sitio caliente deben estar preparados para acudir a ayudar al compañero, al amigo, que de pronto puede llegar a tener una deshidratación. Hay aspectos sumamente relevantes y esto los vamos a tener muy presentes y por eso aquí se los traigo. La hidratación adecuada. Hay que beber suficiente agua siempre, pero cuando estamos en ambientes calurosos debe ser una prioridad. Siempre les he recomendado que se debe consumir agua y cada uno de nosotros tiene un requerimiento de agua permanente diariamente y de acuerdo a nuestra actividad laboral, de acuerdo a la temperatura ambiente en la que laboramos o en la que vivimos, de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo a nuestra talla, de acuerdo a nuestros requerimientos nutricionales, debemos consumir la cantidad de agua adecuada. Entonces, entre 6 a 8 vasos de agua diarios es importantísimo, pero si estamos a unas temperaturas sumamente elevadas por encima de los 42 grados centígrados que yo les estaba comentando, el consumo de agua debe ser permanente y debemos mantenernos muy bien hidratados. Se puede hacer un monitoreo de la orina y verificar que sea clara o color amarillo pálido. Cuando nosotros estamos deshidratados, la orina cambia de color, inclusive a veces también cambia de olor. Entonces es importantísimo que nosotros mismos seamos nuestros vigilantes de nuestra propia salud. Si yo estoy orinando poco y cuando orino con un color demasiado oscuro, demasiado amarillo, quiere decir que estoy presentando una deshidratación. Entonces es importantísimo que consumamos agua. Y algo que es sumamente importante y es lo que más me compete es que incluyamos alimentos ricos en electrolitos como potasio, sodio, especialmente después de actividades físicas intensas y en ambientes calientes. Esto no quiere decir que tenemos que estar tomando bebidas hidratantes comerciales. No, agüita es muy importante y debemos incluir en nuestra alimentación los productos que nos aportan minerales. La sal, por ejemplo, nos aporta sodio, pero tampoco el exceso, ¿no? Cuídense muchísimo del exceso de sodio, pero la sal nos aporta el sodio y los minerales que necesitamos, como el potasio, el magnesio, el calcio, los bicarbonatos. Esto nos los aportan todos los productos de la tierra y los productos lácteos, por ejemplo, nos aportan el calcio. Entonces es bien importante. El huevo nos aporta calcio. Entonces, las frutas amarillas nos aportan potasio, las leguminosas también nos pueden aportar algunos electrolitos. Entonces es muy importante que esto lo tengamos siempre muy presente porque una dieta balanceada hace que no necesitemos consumir productos comerciales, simplemente tomando agua y teniendo una alimentación balanceada vamos a satisfacer nuestras necesidades nutricionales. Y pues Colombia se aprecia de tener todos los productos nutricionales que necesitamos. Colombia es un país privilegiado por excelencia, donde tenemos todos los pisos térmicos y donde a nivel nacional podemos conseguir todos los productos alimenticios que se necesitan para tener una buena nutrición.
todas las frutas, todas las verduras, carnes, leches, todo, huevos, absolutamente todo lo tenemos en Colombia, gracias a Dios, y por eso es importantísimo que nosotros mismos aprendamos a balancear nuestra alimentación para que nuestro equilibrio hidroelectrolítico permanezca siempre adecuado. Y el agua definitivamente es determinante para mantener ese equilibrio, ese volumen de líquido que necesito en mi cuerpo permanentemente y mantener una temperatura adecuada en mi organismo. Acuérdense ustedes que la temperatura adecuada en el organismo está entre 36 y 37 grados centígrados. Cuando sube de ahí es porque ya tenemos fiebre o algo que se llama hiperpirexia. Y esto es muy importante que lo controlemos. Cuando ya me empiezo a sentir demasiado acalorado, esto hay que tenerlo presente. Debemos evitar bebidas diuréticas en exceso cuando estamos trabajando en ambientes laborales muy calientes. ¿Por qué? Porque el café y el té son diuréticos y de pronto, si no estoy consumiendo demasiados líquidos, demasiada agua y estoy tomando café o té permanentemente, puedo estar orinando demasiado y puedo perder agua. Debemos incluir alimentos hidratantes. Entonces, los alimentos hidratantes, como se los estaba mostrando, son las frutas frescas y los vegetales. No quiere decir jugos, quiere decir que me coma una porción de patilla, por ejemplo, una mandarina, una naranja. Estas son frutas hidratantes porque su composición nutricional, su composición es más de agua que de cualquier cosa sólida, pero es bien importante que la consumamos entera y esto nos va a refrescar. Una buena porción de patilla, por ejemplo, nos refresca muchísimo. Hay que evitar las bebidas energizantes. ¿Por qué? Porque las bebidas energizantes las utilizan los deportistas de alto rendimiento y claro, está generalizado su consumo. ¿Por qué? Porque la gente cree que consumiendo estas bebidas energizantes va a tener un mejor rendimiento en su ejercicio y realmente puede estar llegándose a producirse un daño en nuestro equilibrio hidroelectrolítico, porque si estoy tomando demasiadas bebidas energizantes, estoy aportando más potasio, estoy aportando más sodio o estoy aportando más calcio o más cualquier electrolito que necesite. Si estoy aportando más, entonces puedo llegar también a causar daños. Y si estoy aportando muy poquito, también puedo llegar a causarle daño a mi organismo. Entonces, por eso, la alimentación balanceada juega el papel importantísimo aquí. Agüita y alimentación balanceada, muy importante. Ya si la cosa es complicada, pues sí, se puede consumir una bebida energizante. No estoy hablando mal de las bebidas energizantes, estoy hablando de que es muy importante que se consuman adecuadamente y de acuerdo a la necesidad. Si eres un trabajador que definitivamente necesita un mayor aporte de sodio, un mayor aporte de potasio, un mayor aporte de cloro, un mayor aporte de fosfatos, entonces sí podrías llegar a consumirla. Pero si realmente no es necesario y no estás tan expuesto a deshidratarte, no es necesario y simplemente agüita y buena alimentación. El consumo excesivo de alcohol también nos puede llevar a una deshidratación. Entonces, por favor, el alcohol con prudencia. No quiere decir que no se puedan tomar de vez en cuando una cerveza, un trago, lo que ustedes consideren, pero en exceso todo es malo. Acuérdense ustedes que las abuelas decían que todo exceso es vicioso y cuando hay consumo excesivo de alcohol, no solamente podemos llegar a sufrir una deshidratación por alcohol, sino que se afectan todas las funciones orgánicas. El hígado, el cerebro, los músculos, todo se puede llegar a afectar. El estómago, todo nuestro sistema digestivo se altera si hay un exceso en el consumo de alcohol. Y si estamos en un ambiente caluroso, si estamos en un ambiente laboral muy caliente, tenemos que tener un plan de hidratación para el personal que labora en estos lugares. Y siempre, absolutamente siempre, debe haber agua disponible, siempre, en cualquier lugar. Si estamos trabajando como agricultores, porque estamos produciendo los alimentos que necesita la población, pues siempre debo tener agua conmigo. Si soy agricultor,
debo tener agua permanentemente para el consumo diario. Si estoy en un restaurante donde se producen demasiados vapores, donde hay demasiadas estufas encendidas, donde hay muchísimos hornos en producción, entonces también debo estar protegido, vestido adecuadamente e hidratado adecuadamente. Esto es muy, muy importante. Angélica, ¿hay alguna pregunta? No, hasta el momento no tenemos preguntas. Espérenme, miramos acá la última. No, simplemente aquí hay algunos saludos. La señora Angie Gabriela Figueroa dice, buen día, soy Gabriela Figueroa, doctora, muchas gracias por brindarnos estos espacios llenos de aprendizaje y retroalimentación continua a nuestros procesos laborales. Muchas gracias, El muchísimas señor gracias. Juan Manuel Gómez dice, ¿cuántos días podría aguantar sin agua el cuerpo? Bueno, pues ahí que hay, esa sí es una pregunta bastante importante porque pues se dice que el cuerpo puede aguantar hasta 72 horas, pero depende de cada uno. Cada uno de nosotros tiene unas necesidades específicas y podemos estar encerrados, pero llega un momento en que ya se pierde todo, porque si usted está, por ejemplo, encerrado y no tiene un aporte de líquido, pero sí su cuerpo sigue funcionando, entonces usted está orinando, usted está produciendo materia fecal, usted está de pronto llorando, porque si usted está encerrado y está aislado y no tiene agua, quiere decir o que está secuestrado o que está perdido o no sé. Eso son situaciones muy extremas, pero sí es muy importante que esto lo miremos de acuerdo a cada persona, porque cada persona es indispensable. Es un mundo completo, individuo específico, entonces las necesidades son específicas para cada persona. Continuemos. Es importantísimo, como les dije antes, porque el uso de ropa inadecuada nos puede llevar también a producir una deshidratación. Entonces, usar ropa adecuada es muy importante. Y buscar atención médica si se presentan síntomas de deshidratación severa. ¿Y estos síntomas cuáles son? Mareos, dolor de cabeza, confusión, porque ya definitivamente el cuerpo necesita agua y ya no pudo más. Entonces empieza el desequilibrio hidroelectrolítico y entonces empieza la persona a sentirse mareada, un dolor de cabeza intenso y de pronto puede llegar a una confusión. Su mente puede estar completamente confundida. Entonces aquí ya la cosa se puso grave y tenemos que buscar a un médico. Primeros auxilios hay que suministrarlos inmediatamente y hay que proceder a hacer lo que les comenté anteriormente. Enfriar a la persona es muy importante. Y cuando una persona está tan deshidratada severamente que está confundida, no podemos llegar a darle agua, porque lo podemos ahogar. Entonces, chorritos, sorbitos de agua, pero aquí ya la cosa se puso complicada y ya esto se va para la clínica, se va para el hospital, porque ya tocaría canalizarlo y pasarle líquidos a través de sus venas. Entonces, esto ya es un tratamiento médico que compete a los médicos y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? La brigada de emergencia, primeros auxilios y para el hospital se fue. Así es que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque esto es una alerta delicada. Recordemos que si trabajas o haces ejercicio al aire libre cuando hace calor o hay humedad, el agua fresca es tu mejor opción. También puede ayudar las bebidas deportivas, como ya les decía anteriormente, que contienen electrolitos y una solución de carbohidratos. A veces, también por el desequilibrio hidroelectrolítico, se puede llegar a presentar una hipoglicemia, o sea que se nos baja el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo volumen de líquido, entonces disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el volumen respiratorio, disminuye el volumen cardíaco. Absolutamente todas las funciones orgánicas se alteran cuando tenemos una deshidratación severa y esto es sumamente importante que lo tengan presente, sobre todo las personas responsables de los equipos de trabajo. Siempre se debe tener agua disponible, siempre debe haber momentos de relajación, siempre debe haber pausas activas, porque acuérdense ustedes que es muy importante la alimentación balanceada, la hidratación adecuada,
La actividad física también es sumamente importante, porque si tenemos esas tres componentes, vamos a tener una alimentación balanceada, una buena actividad física permanente y una buena hidratación, pues vamos a tener una salud muy estable, vamos a tener un excelente equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. En un caso de una hipoglicemia, que ustedes, si alguien tiene, por ejemplo, diabetes y se siente mareado y se siente deshidratado, pues hay que proceder inmediatamente a hidratarlo y a suministrarle algo de glucosa, que es importante en ese momento, no después. Aquí ustedes tienen todas las resoluciones que están responsables de todo lo que tiene que ver con la temperatura, la humedad y la calefacción. La resolución 2400 de 1979, que ha venido siendo alimentada, que ha venido siendo reformada en muchas cosas, ustedes la pueden consultar y aquí está la resolución 2400 de 1979. Entonces, la temperatura y el grado de humedad, existen lugares de trabajo, fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas. Todo, aquí está toda la reglamentación, que en este momento me parece que es más importante que esto, la parte legal, todos la conocen y las personas encargadas de la parte legal en sus compañías, en sus empresas, pues les pueden suministrar toda esta información. Aquí se las estoy mencionando para que ustedes las tengan presentes. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva, cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, como les decía yo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, siempre debemos estar protegidos y preparados para situaciones en las que podamos llegar a alterar nuestra salud por altas temperaturas, pero también por bajas temperaturas. Entonces aquí están todos los artículos, toda la parte legal, pues en la bibliografía la pueden encontrar. Las condiciones establecidas, los trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles determinados por las normas técnicas de la salud ocupacional, está en el decreto 1281 de junio 22 de 1994. Aquí tenemos unas temperaturas permitidas que dice que la temperatura ideal en el lugar de trabajo debe oscilar entre los 20 grados centígrados y los 22. A medida que aumenta esa temperatura, la capacidad para trabajar disminuye. Y por eso se explica uno por qué en las tierras calientes, por ejemplo, en la costa o en el valle o en las regiones más calientes de Colombia, las personas son más lentas, más tranquilas, más pausadas, no son como nosotros los bogotanos o como los boyacenses, que somos más acelerados porque estamos siempre con frío, pero entonces estamos aportando calorías y no nos cansamos tanto a pesar de la altura como la gente que trabaja a temperaturas demasiado elevadas. Entonces, en la medida en que va aumentando la temperatura por encima de los 24 grados centígrados, el rendimiento laboral disminuye en un 4% por cada grado adicional. Entonces, cuando la temperatura sube por encima de los 26 grados, disminuye la concentración, se pierde energía y entonces cuando yo pierdo energía, pues cometo errores en mi trabajo, aparecen síntomas de fatiga y agotamiento y en consecuencia podemos llegar a producir accidentes. Entonces, por deshidratación, por altas temperaturas, podemos causar accidentes laborales. Por eso es que es tan importante que estemos preparados, que estemos bien hidratados, que estemos bien vestidos, que estemos bien alimentados y que estemos en forma física. Es muy importante porque no queremos que se produzcan accidentes por este tipo de condición. El exceso de calor ambiental influye en la capacidad de atención y en el rendimiento físico de cada individuo. El calor tiende a provocar accidentes. Por favor, esto tengámoslo muy presente, porque si yo estoy demasiado acalorado, ya no me concentro. Estoy sudando a chorro, no me concentro. Me siento fatigado, no puedo respirar bien. Todas mis funciones empiezan a complicarse y si tengo una deshidratación severa, pues puedo llegar a la muerte.
sencillamente puedo llegar a la muerte porque perdí más líquido del que necesita mi organismo y hay una descompensación con los electrolitos. Entonces la función respiratoria, la función cardíaca, la función renal, la función cerebral falla. Y pues si estamos en una falla sistémica, adiós, nos fuimos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Cuidado con los extremos. Bien importante. En las cocinas siempre se produce vapor. En las cocinas siempre se produce calor. Pero en las cocinas industriales es donde más se produce. Y en las fábricas que no, en donde están haciendo manufacturas, donde hay manufacturas, en las refinerías, el calor es excesivo. Ya como vimos anteriormente, puede llegar a superar las temperaturas de los 100 grados centígrados. Pero también trabajar bajo frío, pues tampoco es tan rico. Entonces, todo tiene que estar equilibrado. Cuidado con los extremos. Las temperaturas en las cocinas hay que controlarlas y las temperaturas bajas también hay que controlarlas, porque cuando uno también está con frío, pues puede llegar a ser una hipotermia y esto también es sumamente grave y de pronto puede ser tema de otra charla. No vamos a hablar de la hipotermia en este momento, pero esto quiere decir que baja la temperatura corporal de 36 grados para abajo y esto también puede llegar a producir hasta la muerte. Pero el exceso también puede llegar a producirnos la muerte. Así es que cuidado con los extremos. Ojo, los síntomas del golpe de calor incluyen una cantidad de alteraciones. Entonces voy a presentar la lengua seca, la boca seca, recalentado con erupciones, la temperatura corporal normalmente cuando uno está en este grado de deshidratación y con un golpe de calor puede llegar a tener hasta 41 grados centígrados la temperatura corporal o más. Entonces la persona aquí se desorienta y mejor dicho, se vuelve, lo que yo les decía a ustedes, completamente desconcentrado, sufre pérdida de conciencia total o parcial. Los signos de la hiperpirexia, como les decía yo a ustedes, son similares, es decir, mucha temperatura en mi cuerpo. No quiere decir que tenga fiebre, pero está la temperatura del cuerpo completamente desequilibrada. Entonces, esto es una alerta que hay que controlar inmediatamente. Esto puede provocar la muerte. Entonces, es una alerta que les doy. No quiere decir que ahora vamos a estar sugestionados, que en las cocinas nos vamos a deshidratar y nos vamos a morir. No. Esto quiere decir que tenemos que estar preparados porque nosotros tenemos que ser responsables de nuestra salud y que si estamos bien hidratados, que si estamos bien alimentados, pues no vamos a tener que sufrir ninguna de estos síntomas, ninguna de estas consecuencias desagradables y pues por deshidratación no nos debemos dejar morir. Entonces, no es que el cuento que es que le tocaba morirse porque se deshidrató. No, tenemos que prevenir la deshidratación. Tenemos que hidratarnos permanentemente y esto es muy importante. Este es un cuadro que tomé unas gráficas que hay muy interesantes sobre la cantidad de trabajo, de descanso y agua que un trabajador debe asegurarse según el riesgo por calor. Entonces aquí no lo vamos a leer porque pues es un poquito pesado, pero sí me gustaría que ustedes tomen esta referencia. Esto es un estudio que se ha hecho en España y que es una valoración que se hace del riesgo que se tiene por deshidratación. Esto es una cortesía del doctor Andreas Flores adaptado y pues realmente es muy importante. Si ustedes lo quieren tomar, tomen esta bibliografía, la van a tener en Posipedia y allí pueden ustedes mirar qué pasa cuando hay aclimatación o cuando no hay aclimatación, cuando se trabaja a altas temperaturas, qué cantidad de líquido se debe tomar por hora, qué cantidad de trabajo y qué cantidad de descanso debe tener una persona que está expuesta a las altas temperaturas. Entonces vale la pena por ilustración y porque es importante que cada uno de nosotros nos capacitemos. La norma en Colombia es clara, pero es interesante estos aportes que nos pueden hacer desde otros países donde ya han tenido esas experiencias, donde se han realizado investigaciones y donde ya hay conclusiones importantes. Entonces pueden tomar este cuadro, valorar si les sirve o no les sirve y ponerlo en funcionamiento para ustedes mismos.
Miren ustedes una persona deshidratada. Empiezan los labios resecos. Empiezan los labios resecos. No hay salivación, no hay saliva y la lengua empieza a cuartearse. ¿Por qué? Porque no está húmeda, porque no está equilibrado el líquido dentro del organismo. Entonces es muy importante que cuando empiece a sentir los labios cuarteados, los labios secos, que no tengo saliva, por favor, agüita, agüita, agüita. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que cuando se embriagan, cuando han tomado demasiado alcohol, toman agua y agua y agua y agua y se toman 5 y 10 vasos de agua seguidos. ¿Por qué? Porque no tienen saliva en la lengua, porque se sienten completamente secos. Entonces la deshidratación es algo gravísimo. Por favor, tengamos presente esto muy siempre, siempre. El tratamiento. Si la víctima no recibe rápidamente los cuidados oportunos, cabe el riesgo de fallecimiento. Esto ya se los dije. Administrar inmediatamente los primeros auxilios. Debe colocarse a la persona, como les dije, en un lugar fresco y sombreado y quitarle la ropa, humedecer la piel, rehidratarla lo antes posible, ofreciéndole pequeños sorbos de agua fresca, pero solo si la persona está consciente. Si la persona no está consciente, no le vaya a dar agua porque lo ahoga. En conclusión, los trabajadores de hoteles y restaurantes y especialmente de cocinas profesionales pueden sufrir estrés térmico provocado durante la elaboración de alimentos. Para evitar que afecten su salud y su seguridad, los trabajadores deben ser conscientes de los peligros y los riesgos asociados a este estrés térmico. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tengo estrés térmico, estoy expuesto a sufrir una deshidratación. Y la deshidratación, que es el motivo por el cual estamos hablando aquí, puede ser mortal. El equilibrio hidroelectrolítico en mi cuerpo es indispensable. Debo mantener siempre el aporte adecuado de minerales, el aporte adecuado de agua, para que se mantenga ese equilibrio hidroelectrolítico. Cuando esto falla, no hay equilibrio, pueden pasar muchísimas cosas. Además de tener una alimentación balanceada, además de tener una buena rutina de ejercicio y un buen ambiente de trabajo. Esto es sumamente importante para que cada uno de nosotros sea muy productivo y tenga oportunidades de cuidar su salud, porque nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud. No son los empleadores, son los empleadores desde el punto de vista de las condiciones, que nos deben proveer las condiciones adecuadas para nuestro trabajo. Pero si nosotros no nos cuidamos y no colaboramos cuidándonos y previniendo accidentes, entonces vamos a ser los responsables de nuestros daños permanentes. Así es que espero que creemos conciencia sobre la importancia de una buena hidratación, de una buena alimentación, y ahora no solamente vamos a estar comiendo minerales, también tenemos que, acuérdense ustedes, que la alimentación debe tener proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, por consiguiente fibra y agua, como siempre se los he dicho. Eso es bien importante, que cada uno de nosotros sepa qué cantidad de líquido debe beber en el día. Aquí está la bibliografía, ustedes pueden tomar la bibliografía y hay mucha ilustración al respecto de la deshidratación, porque esto del sistema orgánico, todo el equilibrio hidroelectrolítico es fascinante y cada una de las funciones que cumple cada uno de los minerales dentro de nuestro organismo es bien, bien linda. Vamos a terminar con la evaluación. Vamos, Angélica, los micrófonos son tuyos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Crees que los empleados de las cocinas y restaurantes pueden deshidratarse? A, verdadero, B, falso. Bueno, vamos al resultado de esta primera pregunta. Dice A, verdadero, un contundente 99% contra un falso 1%. ¿Cómo les fue a ese 99%, doctora? Bueno, pues muy bien, me preocupa el 1% que no cree. Me preocupa mucho el 1% porque sí es importante que esto lo tenga muy presente. Podemos llegar a deshidratarnos cuando trabajamos en temperaturas muy elevadas. Entonces, ya les conté cuál es la temperatura adecuada para trabajar, pero si estamos por encima de esas temperaturas, podemos correr el riesgo
de deshidratarnos. Entonces es importante que esto lo tenga muy presente el 1% que no cree. Felicitaciones al 99% que sí cree. Bueno, vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. La composición corporal se distribuye así. A, el cuerpo 60% de agua, B, el cerebro 70% de agua, C, la sangre en un 80%, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver el resultado de la segunda pregunta. Dice A, el cuerpo por 60% de agua, 34%, B, el cerebro 70% de agua, 4%, C, la sangre en un 80%, 4%, D, todas las anteriores, 51%, en ninguna de las anteriores, 6%. Bueno, doctora Mirella, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues todas las anteriores, porque como les dije, nosotros estamos compuestos, todo el organismo tiene un 60%, 60-65% de agua. Somos agua. Pero de esa misma agua, el cerebro tiene un 70%, se me fue, el 80% que lo tiene, ok. Entonces, todos los órganos tienen agua y es muy importante. Y fíjense ustedes que la regulación del volumen de agua es responsabilidad de una buena hidratación y con esto, si tenemos un volumen de agua regulado en nuestro organismo, entonces va a estar controlada la presión arterial. Y todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada electrolito junto con el agua mantiene el equilibrio. Si yo no mantengo el equilibrio, entonces voy a fallar, voy a tener un funcionamiento inadecuado de los músculos y del sistema nervioso, de la neurotransmisión. Entonces el cerebro necesita estar con un equilibrio hidroelectrolítico. O si no se afecta la neurotransmisión, que es muy importante. Entonces vamos a tener problemas musculares, vamos a tener problemas neurológicos. Es importantísimo que esto lo tengamos muy presentes y además un equilibrio hidroelectrolítico nos regula la temperatura corporal. Muchísimas gracias, doctora Mirella. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿La deshidratación puede ser mortal? A, sí, B, no. Bueno, vamos a ver el resultado de la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Bueno, esta tuvo un 100% a la respuesta de sí. Bueno, entonces aquí el 1% que dijo que no creía que se podía deshidratar está completamente de acuerdo, me parece muy bien. El 1% de la primera respuesta. Aquí ya todos 100% están de acuerdo en que si tenemos un desequilibrio hidroelectrolítico, podemos estar deshidratados, que podemos llegar a tener una baja de sodio, que podemos llegar a tener una subida de potasio, que podemos llegar a tener unos niveles bajos de calcio. Y cada uno de estos minerales, de estos electrolitos, que realmente se llaman oligoelementos, que quiere decir que se requieren en mínimas cantidades en nuestro organismo, pero que si no los aportamos diariamente, vamos a tener problemas. Entonces, esto es muy importante, que creemos esa conciencia de que si estamos deshidratados vamos a tener problemas cardíacos, musculares, de neurotransmisión, vamos a tener problemas musculares, vamos a tener problemas, vamos a tener cansancio, fatiga, agotamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de líquido adecuada circulando en nuestro cuerpo y por consiguiente todo se va a descompensar. Por ejemplo, el calcio tiene una función muy específica y tiene función específica para el funcionamiento de la tiroides. Personas que tienen problemas de tiroides, si no tienen un aporte adecuado de calcio, va a tener problemas gravísimos, porque la tiroides también es una glándula que tiene una producción hormonal muy importante que regula también muchas funciones en el organismo. Entonces, como les he venido diciendo, somos una máquina perfecta y debemos cuidarla. Tenemos que engrasarla, tenemos que lavarla, tenemos que hidratarla, tenemos que darle energía. Entonces, nosotros somos los responsables de mantener ese equilibrio hidroelectrolítico en nuestro organismo. ¿Tenemos alguna pregunta, Angélica?
Bueno, aquí hay dos preguntas. El señor Roger Steve Rueda pregunta que cuál sería el consumo ideal de agua en temperaturas demasiado bajas, en donde el deseo de hidratarse es mucho menor y el sol suele ser demasiado picante. ¿Y el qué, perdona? El sol suele ser demasiado picante. Bueno, pero si esto es una condición ambiental, ¿no? Y si estás trabajando a campo abierto, pues entonces lo que hay que protegerse es del sol picante, porque si no está haciendo calor, pero si hay sol picante, entonces es extraña esa situación. Generalmente una persona necesita entre 6 a 8 vasos de agua diarios. ¿Esto qué quiere decir? Aproximadamente 2 litros de agua diarios, dependiendo también de sus requerimientos, de su peso, de su talla, de su actividad laboral. Si está desempeñando una actividad laboral a bajas temperaturas, pues generalmente no se produce mucha sed porque no se están perdiendo líquidos por sudoración ni por exceso de calor. Pero sí es importante y muy importante que diariamente, así estés trabajando en frío o en calor, haya un aporte adecuado de líquidos, de agua específicamente. Entonces se recomienda entre 6 a 8 vasos, algunos necesitan de 8 a 10 y otros en temperaturas muy altas necesitarán de 10 a 12 y dependiendo de la temperatura y de la cantidad de líquido que estén perdiendo. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Protegerse del sol también es muy importante y por eso es que es tan importante la ropa adecuada, porque el daño que nos causa el sol en la piel también hay que cuidarlo, hay que prevenirlo, es muy importante. Bueno, muchas gracias, doctora Mireya. Aquí la señora Claudia Tique Triana pregunta, buenos días, cuando hay retención de líquidos, ¿qué bebidas se pueden consumir diferentes al agua? Bueno, cuando hay retención de líquidos, esto ya es una enfermedad, esto ya es una alteración que debe ser responsabilidad del médico. Usted tiene que acudir a un médico porque si usted está reteniendo líquidos, su función renal debe estar alterada. Y esto no podemos dar fórmulas aquí para que usted se ponga a eliminar los líquidos con un diurético. Generalmente, cuando hay una retención de líquidos, hay una alteración que puede ser de tipo agudo o crónico. Entonces es muy importante que usted acuda a su médico para que le ordenen unos exámenes adecuados para saber por qué está reteniendo líquidos. Lo único que sí le puedo decir es que el exceso de sodio puede ser dañino y por eso es que es tan importante controlar el consumo de sodio, que el exceso de sal no sea, no esté a la orden del día. Baja sal para que no haya tanto problema de tipo presión arterial o de tipo renal. Es muy importante que usted acuda a su médico para ver qué es lo que le pasa y por qué está reteniendo líquidos. Hay bebidas diuréticas, como les dije yo, el café, el té puede ser diurético. Hay otro tipo de bebidas diuréticas, pero no es lo ideal autoformularse para eliminar esos líquidos sin saber el origen, cuál es la causa de que usted esté reteniendo líquidos. Entonces es muy importante que acuda a un médico para ver por qué está reteniendo líquidos. Bueno, doctora Mireya, muchas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Con muchísimo gusto, espero que tengan una bonita fin de semana porque ya se nos está acabando esta semana y nos vemos en nuestra próxima acción educativa. Los espero, creo que va a ser a finales de este mes, entonces vamos a continuar con estas capacitaciones tan importantes para el crecimiento personal y laboral. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, doctora Mireya. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por su conectividad y su participación. En este momento queremos hacerles una invitación muy especial a todas las personas del departamento de Sucre. Este próximo 20 de septiembre realizaremos nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024, Sucre Más Positiva. Lo realizaremos en la ciudad de Sincelejo, entonces recuerden que es completamente gratis, que es abierto para todos. Vamos a tener artistas de prevención en conciertos, los simuladores de realidad virtual, los expertos técnicos que hemos tenido en algunas de nuestras acciones educativas virtuales y muchas más sorpresas para todos.
Y al día siguiente, el día 21 de septiembre, vamos a realizar nuestro encuentro de familias seguras también allí en Sincelejo. La invitación es para que ustedes asistan con su familia, con sus parejas, con sus amigos, con quien ustedes deseen y que tengan una mañana llena de muchas sorpresas y muchos aprendizajes. Entonces, la invitación es para que escaneen el código QR, se inscriban o ingresen a Posipedia. Allí van a encontrar también cómo inscribirse a esta acción educativa. Bueno, los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Para las personas que nos estaban preguntando cómo acceder a las memorias de esta acción educativa y a la grabación, lo pueden hacer allí en unos días. Van a encontrar la grabación de esta acción educativa por comunidades. Las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha ya se encuentran allí, entonces la invitación es para que vayan y exploren Posipedia. También pueden encontrar los cursos que tenemos virtuales como el curso de 50 y de 20 horas, muchos artículos interesantes, muchas guías, audios, muchísimo más contenido que Positiva tiene para ustedes. Les recordamos a todos nuestros afiliados, bueno, la invitación también es para que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, nos pueden seguir y allí ya hacen parte de nuestra comunidad educativa. Tengan en cuenta que en el canal de WhatsApp publicamos los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal, las acciones educativas tanto presenciales como virtuales, cursos y mucha más información. Entonces la invitación es a que nos sigan y hagan parte de nuestra comunidad educativa. Ahora sí les recordamos a los afiliados que el certificado de este taller web estará disponible para todos ustedes de 1 a 8 días hábiles una vez finaliza y lo pueden descargar en Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con uno de los videos de los congresos realizados en años anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos y estén pendientes si no hemos estado aún en su ciudad y estén pendientes para que cuando estemos allí puedan asistir. Que estén muy bien y que tengan un feliz resto de día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.